Gloria al Señor. Hemos estado estos 3 domingos hablando sobre la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y vamos a retomar tercera carta de Juan, capítulo 3, tercera, versículo 2. Ahí no hay capítulos, uno nada más. El Señor nos muestra su corazón. Él nos expone qué es lo que Él anhela ver en sus hijos, en cada uno de sus amados. Él es un Padre amoroso, misericordioso, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor y leemos en el versículo 2, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda reverencia, hermanos, puestos de pie los que puedan estar de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado o amada, yo deseo que tú seas prosperada o prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Fíjese que es el deseo de todo padre, ¿verdad? Que nos ama, un padre que de verdad cuida de sus hijos, una madre que ama a sus hijos, pues no quiere verlos enfermos, no los quiere ver metidos en problemas. Vamos a ir otra vez a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, y vamos reafirmando esa palabra que Dios ha traído en estos días. En el capítulo 5, versículo 23, amén, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados como irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles para ustedes? Sanos, ¿verdad? Libres de toda angustia, de toda preocupación, de toda situación. Dice la palabra del Señor: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y el Señor viene pronto. ¿Me pueden tomar asiento? Estamos vislumbrando la venida del Señor. Estamos viendo cómo las profecías se han cumplido a una velocidad increíble y el pueblo de Dios no ignora. Dice la palabra del Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento, pero yo creo que en esta congregación ninguno perecerá por falta de conocimiento, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vimos también en los mensajes anteriores cómo Jesús mismo en su ministerio, Él declara que el Espíritu de Dios estaba sobre Él y está sobre Él también, y Él vino para dar buenas noticias. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Dar buenas noticias, dejar de hablar las cosas negativas, ¿verdad? Para vendar a los quebrantados de corazón y sanar sus heridas. Y vemos que es el cumplimiento de ese anhelo de Dios. Cuando Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, crea los cielos y la tierra, dice que preparó todo para eso, ¿verdad? Si usted mira un poquito y se sale un poquito de las paredes de cemento y de las carreteras y todo esto, puede ver que lo que Dios ha creado es hermoso, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios ha creado es hermoso. Y dice la palabra de Dios allá en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y los bendijo. Ahí instituye el matrimonio, ¿verdad? Establece un matrimonio con la bendición. El matrimonio se establece con la bendición de Dios. Y si alguno no tiene la bendición de Dios, es mejor que la busque, ¿verdad? Porque hoy día las parejas se unen civilmente o se unen en unión libre y están fuera del orden de Dios. Y luego
nos hace ver, gloria al Señor, ahí en el capítulo, vamos a irnos a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2. En el versículo 15 dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. O sea, el trabajo no es como dice una canción, ¿verdad? Dios lo hizo como, ¿verdad? Como maldad, ¿verdad? No es, el trabajo no es una carga, es una actitud que debemos de tener todos, de estar ocupados haciendo lo correcto. Entonces dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos abre su corazón en el Nuevo Testamento, pero desde el principio el deseo de Dios es que el ser humano, creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, viviera en un disfrute, en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que en las tardes Dios descendía y compartía con Adán, compartía con Eva, y dice la palabra de Dios que le dio autoridad sobre todo lo que había creado. Yo no me imagino, o más bien me imagino lo hermoso que pudo haber sido, ¿verdad? Lo precioso que pudo haber sido estar en el paraíso de Dios, aquí en la tierra. El jardín del Edén se le conoce como el paraíso de Dios en la tierra. Ese deseo de Dios, que también le llamo el sueño de Dios, que se truncó. ¿Y por qué se truncó? ¿Por qué se truncó? Por la desobediencia del ser humano. Eso hizo que Dios tomara medidas. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios, sabemos que Luzbel o Lucifer era el ángel que estaba delante de Dios, encargado de toda la adoración y la alabanza, y él había transgredido. Dice que del corazón había nacido la maldad. Dios no creó la maldad, dio un árbol de manzana, vamos a poner ese ejemplo que es el que se habla. El árbol da frutos, pero usted ve la manzana por fuera, se ve muy bonita, pero de pronto una mosca le picó, se golpeó en alguna parte y de adentro del corazón comienza a ponerse ¿qué? Negro. Así fue lo que pasó con Luzbel. Él vio la gloria de Dios, estaba delante de Dios, pero la envidia comenzó a carcomer su corazón. Y entonces, como él había sido creado con el principio de eternidad, era un espíritu hermoso que Dios había creado, Dios no lo podía destruir y eliminar para siempre, porque había ese principio de eternidad en él. Por eso nada más lo lanza, ¿verdad?, fuera. Y Isaías 14 nos habla y nos dice como caíste del cielo, estrella de la mañana, en fin. Él dice que se camufla en una de los animales que Dios ha creado, que es el más astuto, dice, así lo dice la palabra, el más astuto de su creación, y es la serpiente, ¿verdad? Hace unos días tuvimos una serpiente por acá, y eso se mete por las rendijas, se mete por cualquier parte. Y entonces Adán y Eva, que estaban en el paraíso de Dios, en la gloria de Dios, disfrutando con Dios prácticamente, el enemigo desciende y comienza a hablarle al oído a Eva. Y esto nos habla a nosotros también, porque nosotros, Dios nos creó para tener relación, para tener comunión con Dios,
pero por causa de la desobediencia, cuando Eva le presta oído a Satanás, y Satanás sigue usando las mismas astucias, las mismas actitudes, y comienza a dialogar, comienza a hablarle al oído y a traer pensamientos al corazón, a la mente de Eva. Dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más, estoy leyendo el versículo 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad? Inmediatamente Eva le dice, no podemos comer de todo lo que hay aquí, excepto de este árbol que está aquí. Dios le había dicho a Adán y a Eva que este árbol que estaba ahí era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros como padres, ¿verdad?, nos casamos, tenemos hijos, que es el orden de Dios. Tenemos hijos, Dios nos los da, tiene un padre, tiene una madre para que los cuidemos, para que los eduquemos, para que los formemos, para que los instruyamos. ¿Y qué queremos de ellos? Que sean buenos hijos, que sean personas educadas, que sean personas respetuosas, que conozcan a su Dios, nosotros los creyentes, amén. Pero igual Dios quiere de nosotros que seamos buenos hijos, que lo respetemos, que lo amemos, que lo obedezcamos. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Es la misma similitud, la misma relación, porque Dios sabe que en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos lo saben? Y usted como yo debemos de entender eso. Dígale al que está a su lado, ¿escuchó? En la obediencia está la bendición. ¿Cuál padre no se siente, cuál madre no se siente orgulloso de tener un hijo que le obedece, de tener un hijo que le respeta, de tener un hijo que le ama? Pues Dios es lo mismo. Cuando Adán y Eva pecan, a Dios le dolió, pero Él es un Dios recto y justo. Meditaba esta semana en una de las mis meditaciones y yo decía, Señor, qué maravilloso. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios puro, tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de misericordia y has dejado que tu Espíritu more en nosotros. Ahora yo quiero que en este momento usted se vuelva a ver para adentro. ¿Qué hay dentro de ti? Dentro de ti habita el Dios de los ejércitos. Ese Dios santo, puro, lleno de amor. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Lleno de misericordia. Todas esas cosas están en nosotros. Pero me llama la atención y más me maravilló que un Dios tan puro puede estar acá. ¿Cuántos se maravillan de eso? Porque nosotros, por la herencia que traíamos, y digo traíamos, tenemos todo niño cuando nace trae esa herencia también. La rebeldía, la desobediencia, la terquedad. Amén. Todo niño se manifiesta en esas formas. ¿Por qué? Porque a través de Adán y Eva, eso trascendió a todo ser humano. A todo ser humano. La palabra de Dios nos enseña que la desobediencia trae sus consecuencias. Y obviamente Dios dice en el versículo 22 del capítulo 3, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. El árbol de la vida representaba a Cristo.
En Génesis 3:15, Dios hace el pacto consigo mismo de enviar a un redentor, a un salvador, pero en el tiempo de Dios. Usted puede decir y puede verlo, en el tiempo de Dios nuestros oídos fueron abiertos para que escucháramos el mensaje de salvación. Antes no, porque no estábamos preparados todavía para entender lo que Dios tenía para nosotros. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Él entonces envía un ángel, dice la palabra de Dios, cuando ellos pecan, dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra que fue tomado. ¿De dónde fue tomado? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Desde entonces la muerte entró. Desde entonces el dolor entró. El sufrimiento. Satanás dice allá cuando tienta a Jesús, todos en los reinos de la tierra me han sido dados y yo se los puedo dar a todo aquel que postrado me adorares. ¿Y sabe lo que significa eso? Tal vez usted dice, yo no me voy a arrodillar delante de Satanás jamás. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos honrando al enemigo. Y Dios no pasa por alto nada de eso. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios sigue diciéndonos hoy, amada, amado, yo deseo qué? Que tú seas prosperado en qué? En todas las cosas. Y cuando decimos, cuando el Señor nuestro Dios dice en todas las cosas, es en todo. ¿Y por qué no lo vemos? Que tengas salud. Su pastora va para el hospital. Que tengas salud. Así como prospere tu alma, que no te preocupes por nada, que tengas paz en tu corazón, que tengas gozo en tu alma, que el Espíritu de Dios fluya a través de cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo que el primer pecado que se cometió fue el pecado de la desobediencia. Adán y Eva podrían estar procreando todavía, qué hermoso, ¿verdad? En el paraíso, porque la muerte no existía. La vida estaba ahí. Pero sucedió de esa forma y nosotros hoy estamos sufriendo, no hoy, el pecado de Adán y Eva. Déjeme decirle esto, no el pecado de Adán y Eva, por cuanto todo aquel que tenga a Cristo Jesús en su corazón, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice que hay un nuevo nacimiento en todo aquel que recibe a Cristo. Y ese nacimiento comienza en el momento que Jesús entra en nosotros y recibimos una nueva vida. Ahora, vamos a ver una historia en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, de Samuel, perdón. Y en este pasaje es simplemente un ejemplo dentro de muchos ejemplos que están en la Biblia. Y dentro de muchos ejemplos que están en nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué vivimos en limitaciones económicas? ¿Por qué tenemos tantas dificultades, aún siendo conocedores del Señor? Aún habiendo recibido a Cristo. ¿Ok? En el tiempo de Samuel, la palabra de Dios nos cuenta la historia que el pueblo se había apartado de Dios, adoraba ídolos. El sacerdote Elí era un hombre sin autoridad, sus hijos hacían lo que les daba la gana y en algún momento usurparon el arca del pacto
y entonces nace un niño que se le llama Icabod, o sea, la presencia de Dios se fue. La presencia de Dios no está allá. Y entonces el pueblo comienza a pedir que ellos quieren ser igual que todos los pueblos de la tierra, que ellos quieren tener un rey igual que toda la gente de la tierra y que le van a obedecer. Y entonces Samuel, obviamente que le duele la actitud del pueblo, pero Dios le dice, le vamos a dar el rey para que prueben. Y entonces busca dentro del pueblo que hay a un joven que dice que del hombro para arriba sobrepasaba a todo el pueblo, que era hermoso de parecer, que era un hombre fornido, hijo de Cis, y dice la palabra del Señor que fue y lo ungió a este muchacho, Saúl, y luego lo trae para presentarlo al pueblo y le dice, este es el rey que ustedes han pedido. De hecho, tuvieron que irlo a buscar entre unas bodegas porque andaba escondido. Tenía miedo. Pero ese muchacho no cumplió con lo que Dios le había pedido que hiciera. Le dio dos órdenes que desobedeció. Y una de ellas era que eliminara a los amalecitas completamente, que los quitara por cuanto se habían rebelado contra el pueblo de Dios, y le dio las razones. Dios le había dicho por boca de Samuel, dice, vamos a ver, si temieres a Jehová, le serviré y le sirvieres y oyeres su voz, y no fueras rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Dios está con ellos. Pero vamos para aprovechar un poquito el tiempo. En la segunda orden que recibe Saúl, mata a todos los amalecitas, pero escoge lo mejor de las ovejas, lo mejor de los bueyes, y lo aparta. Y al rey Amalek lo deja. Ok, ¿qué significa eso? Muchas veces el delegar en nosotros autoridad que Dios nos la da desde el principio, abusamos de esa autoridad, porque Dios me dio autoridad, porque yo soy fulano tal, porque yo puedo en mi casa, soy el papá o soy la mamá o lo que fuera. Y entonces tenemos una obediencia a medias. Hago las cosas a como yo quiero. Él dijo, yo soy el rey, yo puedo elegir también. Samuel es intermediario entre Dios y Saúl. Saúl escucha la voz de Samuel, de lo que Dios le ha hablado. Y entonces él decide, no, ¿quién es Samuel? Samuel era chiquitillo, dice la palabra del Señor, no tenía así como una personalidad, pero Samuel era el profeta, era el siervo de Dios, ¿ok? Y Samuel había ungido a Saúl. Saúl dijo, yo soy el rey, estoy ungido por Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces escoge, dice, lo mejor de las ovejas y le deja la vida al rey. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Saúl? Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, en el versículo 10 de primera de Samuel, y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, qué palabra más dura. Piense usted, esta palabra que dice aquí en el versículo 11, ¿la diría el Señor en algún momento sobre mi vida? Porque yo no estoy caminando verdaderamente en el orden de Dios. Dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Wow.
Si vamos entendiendo por qué muchas veces, siendo que tenemos un Padre, que Él mismo nos dice, cuando vayas a orar, di, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese Padre nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospere tu alma. O sea, que vivamos en el paraíso aquí en la tierra, ¿verdad? Bendiciendo y glorificando a Dios. Pero la desobediencia es algo que nuestro Dios aborrece. ¿Me explico? La desobediencia es algo que duele al corazón de un padre. Porque cuando hay desobediencia, hay irrespeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando hay desobediencia, escuchamos palabras grotescas que los hijos no responden. ¿Y por qué tengo que obedecerlo? O le dice al otro, no le haga caso. Yo fui una de esas. Cuando nosotros estábamos en primeros caminos, y les he comentado, mi esposo estaba con el problema del alcoholismo. Él le decía algo a un chiquillo que teníamos en la casa, y yo venía y le decía al chiquillo, no le haga caso porque está borracho. Ajá. Pero un día me oyó mi mamá, y cuando mi esposo se había ido a trabajar, me dice, Ana Isabel, quiero decirte algo y no me lo tomes a mal. Estás haciendo mal. Deja que tu esposo corrija a tus hijos aunque a ti no te parezca. Y nunca le contradigas, porque eso hace que ellos te falten el respeto a ti y pierdan la autoridad de su padre. Lo entendí hasta el día de hoy. Aquí dice la palabra de Dios que aquel rey ungido, alto, guapo, imagínense, seguro andaba con corbata, ¿verdad? Y con un saco y con toda la cosa. Ungido. El Dios de la gloria, el Padre, dice, me pesa. Me pesa. En otras palabras, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué más dice la palabra? En el versículo 22 del mismo capítulo 15 nos enseña y nos dice, y Samuel dijo, se complace, una de las cosas que ocurre aquí es que Saúl comienza a excusarse. Es que la gente que me diste, ellos escogieron lo mejor. Y es que, y le echamos la culpa, ¿qué hizo Adán cuando pecó? La mujer que me diste. En otras palabras, tú, Señor, tú te equivocaste, no debiste haberme la dado. ¿Verdad? Y le echamos la culpa a uno y le echamos la culpa al otro y evadimos delante de Dios nuestras responsabilidades. Pero Dios conoce toda intención de nuestros corazones. Todo. No hay nada que tengamos que decir. Dice, entonces, dice el versículo 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Se complace Jehová en los servicios que damos aquí en la iglesia, o en alguna ayuda que damos por ahí, o en alguna cosa que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos como pueblo de Dios, pero no obedecemos a Dios en lo que Él ha establecido en su palabra. Vivimos una vida a nuestra manera. Nos catalogamos buenos cristianos, nos vemos por fuera, como le dijo el Señor y nos decía el hermano Johnny en estos días. Por fuera somos muy guapos, pero muchos por adentro, que Dios no nos permita vernos, ¿verdad? Unos a otros. Dice la palabra del Señor, se complace Jehová en lo que tú le sirvas, en lo que tú hagas, si no estás de acuerdo a Él. Dice la palabra del Señor, se complace en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer
es mejor que todo sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia, es catalogada como rebeldía delante de Dios. Es más, fíjense que lo vemos. Saúl estaba viendo a Samuel, pero ¿a quién estaba desobedeciendo? Lo que Dios había establecido. Lo que Dios establece, lo establece. Es algo que se queda permanentemente. Él no discernía más allá. Ahora, fíjense en esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, la madre de todas las desgracias en esta tierra es la idolatría. Usted dice, yo no tengo ídolos en mi casa, ya yo no tengo una imagen, ya yo no uso un rosario, ya yo no tengo nada de eso, pero tu corazón es rebelde para con Dios, o mi corazón. Y muchas veces pasamos por valles de sombras de muerte, por situaciones difíciles, y le reclamamos a Dios, pero no nos miramos a nosotros. Si estamos respetando autoridad. En el libro de Romanos, capítulo 13, nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y si nosotros, si respetamos autoridad, lo hacemos para nuestra condenación. Y la primera autoridad después de Dios, que Dios ha puesto sobre nosotros, es papá y mamá. ¿Alguien está aquí esta mañana? Si usted no respeta a mamá, no respeta a papá, si usted los ignora, los pasa por alto, usted está cayendo en condenación. Ahora, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Él desea que tú seas prosperada o prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospere tu alma. Pero la responsabilidad de disfrutar del paraíso de Dios en la tierra, que es tener una calidad de vida en esta tierra, no depende ya de Dios, ahora depende de mí. Ahora depende de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor, como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí viene otra parte. Todo aquel que tiene a Cristo, hablé hace un momento de que el Espíritu Santo es la pureza misma, la esencia de la santidad de Dios habitando en nosotros. Te sale para adentro. ¿Cómo puede ser eso? Si yo sé que yo le fallo a Dios, si yo sé que tengo cosas que tengo que quitar de mi vida, si yo sé que soy arrogante, prepotente, desobediente, rebelde muchas veces, en muchas cosas. Saúl había sido ungido. En ese tiempo se tomaba un pichel, tal vez como eso, y se vertía sobre la persona. Imaginen cómo salía. Una vez me lo hicieron por allá, una persona. Ok. ¿Qué pasó con el Saúl? Fue quitado de la posición de rey, pero siguió siendo rey para el pueblo, porque el pueblo lo había pedido, porque el pueblo no quería que Jehová gobernara sobre él. Y hay muchos creyentes, muchos cristianos que no quieren que Dios gobierne sobre su vida. Muchos que conocen de Dios no quieren el gobierno de Dios. Lo reciben como Salvador, pero no como Señor de sus almas. Ay, ay, ay. Pero esto es verdad. Hoy día la iglesia no está preparada. Por lo general, si en este momento viniera el rapto de la iglesia, piense usted, ¿está lista o listo? Se lo dejo ahí. Saúl siguió como rey, sin unción, sin presencia de Dios.
La palabra de Dios dice que todo el que tiene a Cristo ha sido ungido por Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2, dice la palabra de Dios: la unción del Santo está sobre ti para que conozcas todo lo que Él ha declarado. Pero por causa de la desobediencia, por causa de el irrespeto a la autoridad, por causa de la insujeción, la unción, que es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, se aparta. Y usted dice: pero yo oro, yo diezmo, yo doy ofrendas, yo quiero servir a Dios, pero no has quitado y no te has humillado, no nos hemos humillado, no hemos reconocido la rebeldía del corazón. Ya ahora no es la herencia de Adán y Eva. ¿Me explico? Es tu problema y es mi problema. Por eso Dios en su sabiduría nos ha dado su Espíritu Santo para que dobleguemos nuestra cerviz. Todo aquel que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto duele. Esto duele. Pero entonces, conociendo nuestra humanidad y conociendo el ser humano en su totalidad, que dice la palabra de Dios en el Génesis 6, otra vez le pesa a Dios haber creado al hombre. Otra vez en el libro de Génesis nos dice, le dice a Noé: haz una arca donde tú y tu familia entren, porque el ser humano no me obedece. Y es que la desobediencia es una característica innata del ser humano. Todos queremos recibir las bendiciones de Dios y seguir nuestra vida de nuestra manera. Todos, me incluyo. Por eso Dios dice que para seguirlo a Él debemos de negarnos a nosotros mismos. Hemos hablado la semana pasada de que una persona, que habían 3 cosas por las cuales una persona no podía entrar en el cielo. ¿Alguien recuerda? Uno es el que no recibe a Cristo, no está escrito en el libro de la Biblia. ¿Cuál es el otro? A ver, el que blasfema contra el Espíritu. ¿Cuál es el otro? El que no perdona. El que no perdona no puede entrar en el reino de los cielos porque está muerto en delitos y pecados, hasta que perdone y se libere de toda aquella. Oye, yo perdono, pero no lo quiero ver, no quiero hablar, no le quiero. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, en fin, doblega tu cerviz. Pero entonces Dios, conociendo todo esto, Él dice: yo me voy a hacer carne igual que ellos. Y entonces desciende al vientre de la Virgen María. Y Jesús, en el tiempo que se manifiesta a la humanidad, nos declara esta palabra. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no me sigue. ¿Qué quiere decir? Que lo que Jesús hizo como ser humano, nosotros sí lo podemos hacer. ¿Alguien dice un amén a esto? En la palabra del Señor, en el libro vamos a ver, en el libro de Hebreos, vamos corriendito. En el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Cuando la persona perdemos el temor de Dios, la reverencia, el respeto que debemos de tener a ese Dios maravilloso, hasta ahí llegamos. Ahora, esto cuesta, sí cuesta. Cristo, por lo que padeció, por lo que sufrió, porque la carne
se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Mas dice la palabra de Dios, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Andad en el espíritu. Andad. Y la palabra de Dios cuando dice andad en el espíritu, nos dice es obedece la palabra que yo te he dado. ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana? ¿Alguien puede glorificarlo? Usted y yo estamos en la capacidad. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor está en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuando usted dice, no, yo tengo derecho, no es que la ley me apoya, es que todo lo hacen, es que en otras iglesias es permitido, es que usted está buscando una excusa para vivir como a usted le da la gana. Perdóneme que lo diga así. No hay amenes. En el libro de Filipenses 2 dice la palabra del Señor, en el capítulo 2 versículo 5, ¿cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Para todos nosotros. La voluntad de Dios es que ustedes y yo seamos sanos, seamos prosperados. Pero aquí hay otra voluntad que Él nos expone. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí lo ven? ¿Es esta la voluntad de Dios para usted o para mí? Haya pues en ustedes, dice la palabra del Señor. Dice, vamos a ver, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Por qué razón sufrimos tanto? Por la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado que trajo la muerte, que trajo toda la desobediencia? Y no hay excusa ahora, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. El ADN está en nosotros, la semilla que es Cristo está en nosotros, para que nosotros podamos obedecer. Dice la palabra del Señor que por lo que padeció, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aunque el deseo de Dios sigue siendo el mismo, hay algo que nosotros tenemos que resolver en nosotros. Tenemos que entender que no es a mi manera. Tenemos que entender que no es como a mí me parezca, no es como yo quiera. La palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproches. El Espíritu Santo está listo, presto, para darnos discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué tengo yo que hacer en esta circunstancia? Yo quiero, ¿verdad? Un niño pequeño, él quiere todas las cosas. Usted entra a una tiendita, a cualquier lado, y el niño quiere un carro, el niño quiere un juguete, un confite, el niño quiere muchas cosas. Pero usted sabe que eso no le conviene y que usted no se lo puede dar. Hay cosas que Dios no la da porque no nos la debe dar. ¿Estamos acá? Porque no estamos preparados también. Ahora, la palabra del Señor es fiel y verdadera, y Dios nos dice ahí en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? Dice que queremos vivir como todos los demás. Bueno, Dios no te va a doblar el brazo para que no lo hagas. Dios te va a dejar. Pero por cada desobediencia hay una consecuencia. Y una consecuencia que no es buena. Una consecuencia que no te va a gustar. Todo tiene su consecuencia. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿a dónde? ¿Usted está leyendo? ¿A dónde está operando? En los hijos de desobediencia. ¿Es usted un hijo de desobediencia? ¿O es un hijo de Dios? El Señor dice, por los frutos somos conocidos. En las decisiones que estamos tomando, en las palabras que estamos hablando, en los pensamientos que estamos manejando, estamos diciéndole a Dios, yo soy un hijo tuyo y yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Amén. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de... ¿Cuánto la gloria a Dios por el día que el Señor llegó a nuestras vidas? Ok, ahora nos llamamos hijos de Dios y somos hijos de Dios si de corazón lo hemos recibido como Señor de nuestras almas. No para hacer nuestra voluntad, no para decir, dice la palabra del Señor en el Padre Nuestro. Aquellos que no conocen la Biblia saben esta palabra. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo se hace, hágase en esta tierra. Amén. Y nos exponemos a hacer la voluntad, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Y entonces viene una dificultad, viene una situación difícil, viene una enfermedad, viene... ¿Por qué? Porque esos son derechos legales. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo, Satanás, a Jesús? Todo lo que hay, todos los reinos me los dieron. Todo te lo puedo dar si me obedeces a mí mejor. Si haces mi voluntad. Si hablas tus propias palabras. ¿Ah? No, dice el Señor allá en Proverbios, fíjate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay cosas que nosotros queremos hacer, nos gustaría hacer, pero no te conviene, no nos conviene. Y eso mi carne va a pelear, eso mis emociones van a sufrir. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nos da la gana. El mundo nos presenta las cosas hermosas y nos dice, y nadie va a saberlo. ¿Ah? Nadie va a conocerlo. ¿Estamos acá? Ahora entendemos por qué la enfermedad nos toca. Ahora entendemos por qué muchas cosas en nuestro matrimonio no funcionan. Porque uno quiere hacer una cosa y el otro no. Dice la palabra del Señor que ya no somos dos, somos una sola carne. Y que el que se une a Cristo es un espíritu con Cristo. Y no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Puedes alabar al Señor? Obediencia a medias no es obediencia. Obediencia en lo que a mí me place, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, pero no glorifica a Dios. No alaba al Señor. No da testimonio a otros de que usted y yo somos hijos de Dios. Cuida tus palabras en la casa. Cuida tus pensamientos. Muchos hogares viven en maldición
No porque Dios nos esté maldiciendo, sino porque por las palabras que se hablan unos a otros, por las actitudes que hay de unos a otros, por el irrespeto que hay de unos a otros. ¿Me doy a entender? Ahora, Dios nos llama para ser hijos obedientes. Dios nos llama y nos dice al que se humilla. ¿Y qué es humillarse? No hacer mi voluntad. Mi esposo quiere que yo haga algo. A mí me molesta lo que él me está pidiendo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios y quiero agradar a mi esposo. ¿Me voy a entender? En todo, obviamente en todo lo que depende para gloria de Dios. No aquel que pide cosas que no son correctas. Entonces, vámonos a cerrar este mensaje. Y hoy se concluye con esa palabra hermosa y preciosa que Dios nos ha dado, que te dice: hijo mío, hija mía, yo deseo que tú seas prosperada o prosperado en todas las cosas. Haz lo correcto, ordena tu vida, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te va a exaltar. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios nos deja algo especial. Cuando Samuel reprende a Saúl, le dice: por cuanto no oíste atentamente lo que Jehová te había ordenado, porque no oíste atentamente la voz de tu Dios, y no oíste la voz de tus sentires, la voz del que está a la par, y queremos complacernos unos a otros. Dios dice aquí en esta palabra, en Deuteronomio 28:1, dice: aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Es mi salmo, pero yo lo presto. Ajá. El Salmo 23, mire, usted no se imagina cuánto paz me da. Estoy pasando una circunstancia difícil, tengo un problema, tengo X, y a veces tengo rabia, a veces tengo enojo, a veces tengo ganas de llorar, me voy y me encierro en el cuarto y lloro con mi Dios y le digo a mi Dios, y viene el Salmo 23: el Señor es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar, y junto a aguas de reposo te pastoreará. ¡Qué rico! ¿Cuántos se lo imaginan? Desenfócate de tu problema, porque Dios está contigo. Si Él es tu pastor, Él se ocupa de todo. Mire, ahorita le doy las gracias a toda la iglesia que oraron por mí. Sí, voy a una cirugía un poco difícil, pero yo le digo al Señor: aquí vives tú. ¿Ah? Tú sabrás lo que hacen conmigo, porque esta es tu casa. Y yo sé que voy a salir bien. Yo sé que no se van a salvar de mí. Sonríe. Amén. Vamos a Dios. El Señor habita dentro de nosotros. Y Él dice: aunque andes en valle de sombras de muerte, no temerás mal alguno. Pero hay una parte que nos gusta más. El bien y la misericordia te seguirán cuando todos los días, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Nos está hablando de nuestra esperanza eterna. Pero, mis amados, cerremos puertas al enemigo. Quitémosle los derechos. Volvámonos a Dios con un corazón contrito y humillado como Él nos lo pide. No seamos personas que nos decimos que somos ungidas andando en desobediencia, andando en rebeldía.
Eso Dios no lo pasa por alto. Dios es un Dios justo. Él te va a bendecir si tú mereces esa bendición. Y por la misericordia de Dios, por eso Dios la renueva cada mañana y nos bendice. Examina tu corazón. Créale a Dios. Y vuélvete a Él. Saca de tu corazón todo eso, para que puedas disfrutar en esta tierra, en el paraíso de Dios. Amén. Aprende a respetar, aprende a honrar a tus padres, a honrar a tu jefe. ¿Por qué le obedecemos al jefe? Mira, al jefe no le ponemos ninguna traba. Mire, estoy haciendo un trabajo ahí en la oficina y viene y me pone, haga esto primero, ok, esto va para allá y esto para acá. Hágalo igual con Dios. No lo que usted está haciendo porque tiene que hacerlo, sino lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, debes de hacer. ¿Me doy a entender? Vamos a ponernos de pie, puede pasar adelante. Obediencia versus desobediencia y sus consecuencias. La obediencia tiene grandes beneficios, grandes privilegios. Y la desobediencia tiene grandes consecuencias que no nos gustan, pero tenemos que recoger también. Y así, mis amados, si usted lee toda la Biblia, pueden encontrarse muchas personas que hicieron cosas que a Dios no le agradó y cuáles fueron sus consecuencias. Pero otras hicieron grandes cosas y obedecieron a Dios. Entre ellos Elías, entre ellos Isaías, y Dios se glorificó en ellos. Puede hacerlo contigo y conmigo. ¿Sabes una cosa? Tenemos una ventaja. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Ellos obedecían por la ley, pero nosotros vamos a obedecer por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque nos ama con amor eterno, porque no quiere que nosotros pasemos circunstancias. Eres el Padre de tus padres. Levanta tus manos y glorifica a tu Dios esta mañana. Dile gracias, oh buen Dios, te amamos. Díselo de corazón, te amamos. Yo te amo, Señor. Yo te amo y quiero demostrártelo en obediencia. Quiero demostrártelo en respeto. Respeto a mí mismo. Respeto a mi cuerpo, que es tu habitación. Respeto a los seres queridos que están a mi alrededor. Yo quiero agradarte, obedeciendo a las autoridades, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, al jefe porque me paga, a todo aquel que está alrededor. Que tu gloria resplandezca a través de mi vida. Y yo quiero decirte, mi amada, mi amado, que la sanidad de Dios comienza a fluir sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu alma y sobre tu espíritu. Que Dios comienza a ordenar todas las cosas. Si tan solo sacaras de tu corazón el resentimiento, el rencor, el odio. Si tan solo te humillaras y volvieras a hablarle a esa persona que dices que le perdonaste, pero no lo aceptas. En esta hora, vuélvete a Dios. Él quiere disfrutar el paraíso. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia y la paz. Hay un lugar donde Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos, que nos está esperando. Por un breve tiempo estaremos aquí, y Él se ocupa de todas sus necesidades. El Señor es tu pastor, y Él es fiel. Es mi pastor, y nada me faltará. Nada es nada. Pídele perdón al Señor cuando de tu boca han salido palabras grotescas para tu esposo. Lo has humillado muchas veces. Lo degradas, o viceversa. O degradas a tus hijos y hablas palabras de maldición sobre tus hijos. Usted es un rebelde, usted es un desobediente, usted es esto, y vas afirmando con tus palabras como quien pone cemento sobre cemento. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname.
Ahora entiendo. Tú me has dicho esta mañana, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó a sí mismo, se hizo humano, se hizo hombre y se hizo siervo. Señor, ayúdame a quitar de mi interior esta arrogancia, este orgullo, yo sé lo que quiero. Pregúntale a Dios, que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que Él te pueda confirmar cada decisión, aunque no te guste, aunque no la quieras, pero amas a tu Dios y luego Dios te mostrará la victoria en tu vida. Él es fiel y verdadero. Su santidad está en tu corazón, su pureza está en tu alma. Su palabra dice que el que tiene a Cristo, la mente de Cristo tiene. Su palabra dice que tu cuerpo es su habitación y que tu espíritu y el espíritu de Cristo son uno solo. Es el matrimonio perfecto dentro de ti para hacer la voluntad del Padre. Cancela todo otro pensamiento. No le abras el oído a la serpiente. No dejes que te susurre pensamientos. Rechaza todo eso. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hoy es un día de gloria, de poder, de bendición, de liberación, de sanidad, de restauración. Dios desea que tú seas prosperada en todas las cosas, que tengas salud así como prospere tu alma. Él sigue siendo el mismo. Tiene un paraíso para nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo. Adóralo en este momento.